Muy buenas tardes, docente. Vamos a presentar nuestro proyecto científico sobre diversidad genética en euquenios. Vamos a centrarnos en la biotecnología y su importancia en la medicina veterinaria en los sistemas de producción pecuarios en la fibra de alpacas del Perú. Los integrantes son Maricielo Botrón y quien les habla, Brigitte Basilio. Empezaremos con una pequeña introducción. La ganadería alpaquera es una actividad importante en las zonas altoandinas, ya que las alpacas son la principal fuente de utilización de los pastos naturales. La producción de fibra es el objetivo principal de la crianza de alpacas, y la finura de la fibra es un factor importante en la valoración y venta de los vellones. El diámetro de fibra y el porcentaje de medulación son caracteres importantes para mejorar la calidad de la fibra. Para realizar este proyecto científico hemos tomado 3 artículos, uno en inglés y dos en español. El objetivo del artículo en inglés es evaluar el impacto de la selección genómica en las ganancias genéticas para el diámetro de la fibra y el porcentaje de medulación en un programa de mejoramiento genético de alpacas. Los métodos y materiales que se utilizaron fueron: para material se utilizó una base de datos de alpacas huacaya de la Estación de Investigación Científica Pacomarca de Incatops, que contenía información de pedigrí y fenotípica para los siguientes rasgos de fibra. Tenemos el diámetro de la fibra, la desviación estándar del diámetro de la fibra y el porcentaje de medulación. De igual manera, tenemos a un chip de alpaca con 76.508 marcadores de polimorfismo de nucleótido simple. Como método, se genotipó una población de referencia de 431 alpacas utilizando el chip. De igual manera, se utilizaron los métodos BLUP, que son un mejor predictor lineal insesgado, y SSG-BLUP, que es la mejor predicción lineal imparcial genómica de un solo paso. Esto fue para estimar los méritos genéticos de los animales. Se utilizaron los méritos genéticos estimados para predecir respuesta de la selección para los rasgos de fibra. Como resultados, podemos ver en esta tabla los pesos para el diámetro de la fibra y el porcentaje de medulación en 5 escenarios de objetivos de mejoramiento. Ahí podemos ver los 5 escenarios. En la tabla número 2 vemos la ganancia genética anual y la ganancia genética estandarizada prevista para el diámetro de fibra y porcentaje de medulación. La ganancia genética estandarizada total bajo 5 escenarios de objetivos de mejoramiento genético con Bloop y con SSG Bloop en alpacas huacayas. La tabla lo que nos muestra es que la selección genómica utilizando el método SSG Bloop también permite predecir ganancias genéticas anuales significativamente mayores para los demás rasgos de fibras analizados. En particular, la selección genómica permite predecir una ganancia genética anual de menos 1.26% para el porcentaje de medulación, que es significativamente mayor que la ganancia genética de menos 1.07% predicha por la selección natural. Tenemos como discusión que los resultados del estudio son particularmente alentadores para el rasgo del diámetro de la fibra, ya que este rasgo es uno de los más importantes para la calidad de la fibra de alpaca. El estudio encontró que la selección genómica podría conducir a una reducción de 0.25 micrómetro en el diámetro de la fibra en alpacas huacayas. De igual manera, el estudio encontró que la selección genómica podría conducir a una reducción del 1.26% en el porcentaje de medulación en las alpacas. Esto es importante que los programas de selección genómicas para las alpacas tengan en cuenta las 5 libertades del bienestar animal, que son estar libre de hambre y de sed, estar libre de incomodidad, estar libre de dolor, heridas o enfermedades, estar libre de miedo y angustia y expresar su comportamiento natural. Los programas de selección genómica que tengan en cuenta estas 5 libertades del bienestar animal van a ayudar a garantizar que las alpacas sean criadas de manera responsable y tengan una vida plena. Como conclusión, tenemos que la selección genómica podría ser una herramienta eficaz para mejorar la calidad de la fibra de alpaca. Esto va a permitir que los criadores seleccionen a los animales con un mayor potencial genético para producir fibra de alta calidad, incluso si estos animales no han sido evaluados fenotípicamente. Esto puede conducir a un aumento más rápido en la ganancia genética.
Bueno, en el artículo 2, como objetivo tenemos estimar la precisión del mérito genético y genómico para el diámetro de la fibra, la desviación externa del diámetro de la fibra y el porcentaje de medulación utilizando BLUP y SSG BLUP. Respectivamente, determinar el incremento de la precisión y de la predicción al utilizar la información genómica. En materiales utilizamos la base de registros de la población de alpacas de la Estación Experimental de Investigación Científicas de Pacomarca y de Incatops. Se utilizó como fuente de datos para el estudio. También se utilizó el equipo Optical Fibre Diameter para, para determinar el diámetro de la fibra en las alpacas y el programa ENDOG que se utilizó para recodificar los datos genealógicos. En métodos se utilizaron la información genómica en caracteres difíciles de medir para aumentar la precisión de la predicción. También se realizaron estudios similares al presente, aumentando el número de animales genotipados para evaluar el aumento de la precisión. El uso de metodología de la SSG Blue para la estimación del medio genómico, la selección de animales en base de sus valores genéticos estimados para los caracteres cuantitativos económicamente importantes y el uso de marcadores moleculares basados en el ADN como herramientas versátiles para la selección a nivel genotípico. En la tabla 1, la fibra de alpaca se clasifica en 6 calidades según su finura y longitud promedio mínima. Estas calidades son la alpaca super baby, la alpaca fleece, la alpaca medium fleece y la alpaca guarizo, la alpaca gruesa y la alpaca corta. En la tabla 2, las variables de estudio fueron el diámetro de fibra, la desviación estándar, el porcentaje de medulación. La determinación del diámetro de fibra se realizó utilizando el equipo Optical. Se tomaron muestras de fibra de un total de 6,889 animales entre los años 2001 y 2019 y se midieron aproximadamente 4.000 pelos por muestra. De estos se obtuvo la media y la desviación estándar del diámetro de fibra y el porcentaje de medulación. En la tabla 3, los estudios muestran que la erabilidad de los caracteres de la fibra en animales es moderada. En método de SCG Blue tiene una mayor precisión de predicción que el enfoque basado en pedigrí para la mejora de caracteres de la fibra. En la tabla 4, la selección genómica mejora la precisión de los valores genéticos predichos de la comparación en el BLUP y la predicción depende de varios factores de la SCG BLUP. Esto proporciona una mayor proporción y predicción en los rasgos de fibra de alpaca. En discusión, bueno, los resultados indican que tanto el diámetro de la fibra, la desviación estándar del diámetro de la fibra y el porcentaje de la medulación tienen una erabilidad moderada. La selección genómica puede mejorar la producción de fibras en la alpaca, pero es crucial que esta mejora se realice mediante la ética sostenible. Los criadores deben trabajar en colaboración con expertos en genética y bienestar animal para garantizar que se logren los objetivos de producción sin comprometer la salud y el bienestar de las alpacas, y que se conserve la diversidad genética, la adaptación a diferentes condiciones ambientales. De esta manera se puede asegurar una industria sostenible y rentable a largo plazo. En conclusión, el uso de información genómica en las alpacas puede ser una herramienta eficaz para estimar el mérito genético de los caracteres de fibra. En la investigación indicaron que tanto el diámetro de la fibra, la desviación estándar y el porcentaje de medulación tienen una erabilidad moderada. Se mostró que el uso de la selección genómica aumenta la precisión de la predicción del mérito genético de estos caracteres. Y el método SSG BLUP se mostró más preciso que el método BLUP, lo que resalta que el potencial de la selección genómica es para la mejora genética en las alpacas. En el objetivo del artículo 3 es que el estudio para identificar polimorfismo en los genes de
Homebox 13 y la queratina 31 de 96 alpacas huacaya de Huancavelica en el Perú mediante la PCR y el secuenciamiento. em, el objetivo para entender la mejora genética de la fibra de alpaca. En materiales se utilizó el ADN genómico extraído de 96 alpacas huacaya de la Universidad Nacional de Huancavelica y un kit comercial de GF1 para la extracción del ADN. En métodos, la variación genética para el fragmento de los genes Homebox 13 y la queratina 31, tomando en cuenta los tres genomas completos disponibles en Bioproject de la base de datos de NCBI. También se utilizaron 4 cebadores que fueron diseñados para la amplificación por el PCR y un fragmento de 581 pares de bases de la región del gen Homebox 13. Luego se amplificaron por PCR de 281 pares de bases de la región del gen Homebox 31 utilizando el Primer Blast. Asimismo, los productos del PCR fueron secuenciados por ambas hebras utilizando el Big Day Terminator. Finalmente, se identificaron el SNP se fue realizada mediante la comparación de secuencias utilizando el software del Codon Code Aligner y y la heterozigosidad observada fueron calculados en el software Servo. En la tabla 1 se aprecia en la tabla un total de 5 polimorfismos, en este caso el gen Homebox C13 y todos los polimorfismos fueron variantes sinónimas con 3 polimorfismos con un solo nucleótido. En la tabla número 2 podemos observar 8 polimorfismos que fueron identificados en el gen KRT31 y en este caso solamente se observa un solo polimorfismo de un solo nucleótido, con frecuencias alélicas menores a 0.05. Sin embargo, la totalidad de los 3 polimorfismos descritos en este estudio estuvieron en equilibrio con la ley llamada Hardy-Weber, mayor a 0.01. Siguiente. En discusión de resultados, vamos a tener que los estudios de las alpacas han indicado que el gen de queratina mostraron su efecto en lo que viene a ser el incremento de la actividad de los promotores, que son el KRT84 y KRT37. Asimismo, estudios en asociación de genoma completo se realizaron para los que se vienen a ser las características de la importancia económica en la fibra. Demostraron lo que viene a ser la importancia de estudiar tanto los genes regulares como los genes estructurales. Además, también la presencia de la variedad genética en estos genes de las alpacas demuestra que es posible seleccionar y estudiar la posible relación de esos cambios genéticos con el diámetro de la fibra. Y en relación a las 5 libertades, tenemos de que este artículo está relacionado a ello, ya que si las alpacas no tienen el acceso a una condición de vida saludable, podrían experimentar, por ejemplo, lo que es el hambre, la incomodidad y enfermedades. Estas condiciones van a afectar su calidad de vida y sus características genéticas, lo que a su vez va a afectar la precisión de los resultados genómicos en relación a la calidad de la fibra de las alpacas. En conclusión, tenemos que se encontraron 13 variantes de un tipo de polimorfismo genético en ambos genes. En total, los polimorfismos estaban en equilibrio con la ley llamada Hardy-Weber y eran variantes sinónimas de los cuales 4 mostraron frecuencias menores a 0.05 y esos genes analizados demostraron una variabilidad genética con 13 polimorfismos. Esto sugiere que estos genes podrían ser útiles como marcadores genéticos para lo que es el estudio del diámetro de la fibra de alpacas. Acá podemos ver lo que es la bibliografía de los 3 artículos científicos que hemos tomado para el trabajo de investigación. Muchas gracias.